Sí, venía casi corriendo. Tengo con calor. Está bonito el lado, sí. Me parece que tal vez no. Sí, todavía. Pero la persona no siempre frío hoy día. Sí, porque venía el metro, me dejé el metro, volví para acá y tal. Ya. Sí, pero todavía no empezó. No llegó nadie. Así que así que los ritmos y. Sí, todavía no. Sí. Entonces, traje la tienda, por si acaso, estando demasiado frío. A la vuelta. A la vuelta. Sí. ¿Qué onda? Bueno. Pero más que creo que no fue un tipo de idea sin nadie. Así que la terminas así.
Ya la semana pasada. Ahí lo puedo conectar, pero. ¿Sí? Un día la semana pasada también pasó como lo mismo, ¿no? De la gente. No, No sé, no. Estamos esperando la ciudad que está en la carrera, así que. La pista del fin de semana. Entonces que ya hay indicios de. Y yo trabajo con la construcción. Ya. Y el lunes se me pasa la hora para cubrirla. Entonces vamos a esperar un primero. ¿Sí? Sí, porque está cerrado así. no, pero no se puede. Si llega alguien más, si no empezamos, no. Hola, buenas tardes. Gracias. Bien. No, es que a mí me pega mucho frío. Ah, y ando como resfriada. Sí. No quiero pasar frío hoy. Esta es la plataforma que transmite Oled. Entonces acá se va a empezar a conectar gente. Son por lo menos 5 personas, entonces puede que cuando esté haciendo la clase llegue alguien como pidiendo permiso, porque acá te llega un mensaje de que alguien quiere entrar. Entonces tú tienes que autorizarlo. Ya. Entonces Aparece un botón ahí. sí, va a sonar y va a aparecer una pantalla y dice tal persona quiere entrar, así. Pero para que esté atento al sonido. Bueno, si no, yo también te voy a estar recordando. ¿Ya? Y como están conectados, la idea es que ellos no intervengan durante la clase. Claro. Permiso actual. Así que apagan sus micrófonos, pero antes de salir del break o antes de terminar, ahí sí preguntan. Entonces, de repente, si escuchas que te hacen una pregunta para que te hagan, o si escuchas que hablan, le dices que te preguntan. ¿Ya? Pero más que nada, las clases igual son grabadas, así que igual después lo subimos. No sé si tienes problemas. ¿No? Porque hay profes que nos han dicho que sí, que no quieren que su clase la graben. Así que igual pregunto por eso. O sea, siempre que sea la plataforma de ustedes, no van a hacer en cualquier. No, si no es para el mismo alumno. No hacen problema. Sobre todo, de repente, hay gente que no puede venir un día, entonces, para no perderse la clase. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando quieran, porque ya no podemos seguir estando tampoco. Ya. Sí.
El proyector no. Ah, sí, bueno. Ya, entonces, si quieres empezamos. Ya. A las 10 para las 8 salimos antes. Ya, 10 perfecto. para las 8, a las 8 más o menos. Tampoco como tiene que ser. Exacto. Ya Si si no lo estás tengo. terminando un tema, lo terminas y vamos. Ya. Ya. Bueno, hola, mi nombre es Patricio Morlete. Y vamos a ver el tema. Vamos a tratar de ver la mayor cantidad de cosas posibles dentro de lo que estamos viendo hoy y el lunes. De la parte de estructuras, ya saben que el proyecto en general tiene las tres especialidades juntas, pueden trabajar en paralelo, pueden trabajar de muchas maneras en conjunto, ¿cierto? Pero en sí cada una de las tres trabaja diferente. Y yo diría que la más diferente es la de estructura. Ya es bastante especial la de estructura porque necesitamos visualizar las cosas diferentes a lo que la visualiza arquitectura. Nuestros planos son bastante menos detallados en teoría, ¿ya? A pesar de que tienen harto detalle después cuando empieza en la parte de ferradura y todo ese tema. Pero necesitamos visualizar la información de forma distinta, diferente a lo que la visualiza arquitectura e instalaciones, ¿ya? Si nosotros abrimos una plantilla con la que viene el programa, que es la plantilla estructural, porque viene con todas las plantillas que necesita, nos vamos a dar cuenta de que lo que abre en general es una plantilla muy similar y de hecho igual a la que uno abriría para estructura. Tiene cosas muy mínimas diferentes, pero en general es lo mismo. Pero inmediatamente nos damos cuenta de que en realidad, a pesar de que nosotros estamos abriendo una plantilla estructural, en realidad esta no es una plantilla estructural propiamente tal, no es como nosotros necesitamos, o como la estructura uno necesita visualizar la información, o como necesita visualizar el elemento. ¿Ese es el sonido? Sí, eso es. Tengo que bajar acá. Entonces, ahí, admitir. Eso es más que nada. Ya, perfecto. Entonces, a pesar de que nosotros abrimos una plantilla estructural, está toda la información que nosotros necesitamos para empezar a borrar el navegador de propiedades y el navegador de proyectos, que es el que me muestra las pistas que yo tengo dentro de mi plantilla. Pero claramente nos podemos dar cuenta que el navegador de proyectos en el Free Browser que las plantas que están ahí disponibles en realidad son plantas arquitectónicas y están visualizando como plantas de arquitectura. Y tiene la floor plan y la ceiling plan. Nosotros necesitamos siempre, lo primero que debemos necesitar es las plantas estructurales, porque nosotros vamos a visualizar distintos. Las plantas de arquitectura, como arquitectos ustedes ya saben que miran hacia abajo, la estructura miramos al revés, miramos hacia arriba. Y en ciertos casos bastante confuso porque nosotros en la estructura usamos la planta de un piso o del piso, por ejemplo, primero para dibujar los muros, los elementos verticales, pero usamos la planta del piso superior para dibujar las losas y las vigas. Entonces, por eso nosotros necesitamos visualizar hacia arriba todos los elementos que están en el fondo invertidos. Entonces necesitamos generar nuestra vista de planta estructural, ¿ya? Y cambiar la dirección de vista. Si yo fuese aquí a las propiedades de tipo que tiene cada una de las vistas, aquí no tengo ninguna posibilidad de cambiar la dirección de vista. Me gustaría cambiar la dirección de vista hacia arriba, ¿ya? En general siempre está mirando hacia abajo. Si no la tengo activa, claramente tengo que ir a la lengüeta de propiedades de View y generar nuevas plantas. ¿Ya? Si voy a Plan View, aquí me van a salir que tengo la posibilidad de generar varios tipos de plantas. Y una de las plantas que yo tengo aquí disponible para generar son las plantas estructurales. Si yo le digo que quiero crear plantas estructurales, él me va a lanzar esta ventanita donde me va a decir los dos niveles disponibles que él tiene, ¿ya? Con los que viene en la plantilla, para generar plantas estructurales. Yo selecciono los dos, él va a crearme dos plantas estructurales. Y claramente acá ya me creó el navegador de proyecto, la carpetita donde dice Structural Plan. Pero aún así todavía, a pesar de que no son las transformadas estructurales, todavía está mirando hacia abajo. Si yo
tengo activa, por ejemplo, la planta del nivel 2, y voy ahora sí a las propiedades de tipo, me voy a fijar que tengo una propiedad que dice View Direction. Ahora sí la tengo, antes no la tenía. Y aquí me dice que está mirando hacia abajo, y yo necesito decirle que empiece a mirar hacia arriba, ¿ya? Para que miremos los cielos, no los pisos. La estructura mira cielos, no pisos, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí claramente el primer cambio que nosotros necesitamos tener para poder modelar y diseñar estructura, ¿no? Que es bastante distinto a la arquitectura. Si yo dibujara ahora directamente cualquier elemento, modelara cualquier elemento, por ejemplo, si voy a estructura y le digo que quiero modelar un muro, lo más probable es que me mande un mensaje que el muro no está visible, se modeló, pero no está visible, no es capaz de mostrarlo. ¿Por qué? Porque si bien nosotros le cambiamos la dirección de vista, le dijimos que mirara hacia arriba, el programa tiene los rangos de corte o rangos de visualización con respecto a arquitectura. Si yo voy aquí a las propiedades de tipo y busco el parámetro que dice View Range, ese, él me va a decir en qué nivel está parado y qué profundidades de corte y de proyección tengo disponible para modificar. Dime. Es importante en el paso que estamos trabajando considerar el hecho de que estamos en un ambiente de arquitectura, haciendo una estructura, o es importante cambiarse a la fase, digamos, del template de estructura, dice. Sí. Sí. O sea, es importante primero abrir un template de estructura, ¿cierto? Pero aún así, a pesar de que tú pudieses abrir un template arquitectónico, yo le puedo cambiar la especialidad, por lo tanto podría transformarlo igual, ¿ya? Dentro de una plantilla arquitectónica yo igual puedo crear plantas estructurales y puedo crear todas las plantas que yo quiero de la especialidad que quiero. Entonces, por costumbre uno abre la planta estructural porque, o el template estructural porque viene con elementos cargados más netamente estructurales. Claro, pero igual se pueden cargar. Sí, en la disciplina. En la disciplina tú puedes cambiarlo y va a ser, te funcionaría exactamente igual. Ya, cuando uno trabaja colaborativamente o quiere trabajar, por ejemplo, que se hace en algunos casos, yo podría trabajar en un solo archivo con todas las especialidades. Y cómo hago eso para ir cambiándome de especialidad, irle cambiando la disciplina, ¿ya? Así que se puede hacer. Si esta fuese solamente una plantilla o un proyecto estructural, hablo de la plantilla estructural y lo transformo. Esto es porque nosotros abrimos la plantilla por defecto. Después yo debo tener mi template o mi plantilla personalizada. O sea, es lo mínimo que yo debería tener siempre en todo. En arquitectura, en estructura y en MEP yo debo tener plantillas personalizadas, donde voy a tener configurada mi tipo de texto, mis etiquetas, mis familias, todo, ¿ya? Mis formatos, ¿ya? Esta transformación se hace porque es como viene el programa, ¿ya? De forma nativa, pero uno debe hacer su plantilla, ¿ya? Entonces, ¿por qué no se visualiza? Porque en general los rangos de vista y los rangos de corte están visualizando todos los elementos desde el nivel 2, que es donde yo estoy parado, hacia arriba. Por lo tanto, no es capaz de mostrar nada. Si yo le dijera que o quiero modificar este parámetro, que es el cut plan, que es definitivamente es el que corta los elementos que yo estoy dibujando en mi piso, yo le dijera que yo quiero que este sea menos, por ejemplo, unos 500, porque está el libro que aplico, y me lo va a estar mostrando el elemento. ¿Ya? Ahora, si yo diseño cualquier elemento, tanto muro, viga o columna, me lo va a mostrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo modifiqué los rangos de corte que necesito para que el elemento sea visible y mostrado, ¿ya? Entonces, necesito que en la estructura modificar y adecuar el cut plan, que es el que yo necesito, y en relación al nivel en que yo estoy parado. Entonces yo estoy haciendo que en el fondo corte los elementos. Si yo voy a una elevación, ¿cierto? Cualquier elevación, yo estoy parado en este nivel, ¿cierto? Y todos los elementos, el programa de por sí lo va a dibujar hacia abajo. Por lo tanto, lo que le estoy haciendo es que estoy parado aquí y le estoy haciendo que abajo 50 centímetros y me corte todos los elementos que están dentro de ese rango de 50 centímetros. Cualquier elemento que esté por debajo, más abajo de esos 50 centímetros, el programa no va a ser capaz de mostrarlo.
¿ya? Si este muro yo lo bajara y lo dejara muy chiquito, no me lo va a mostrar, ¿ya? Porque se salió del rango de los 50 centímetros. Los otros datos que aparecen, si yo voy a la planta estructural, que aparecen en el Viewline, son los elementos que me van a permitir proyectar los elementos que están en el piso superior. ¿Ya? En estructuras, nosotros por lo general siempre necesitamos proyectar los elementos que no están cayendo sobre nada. ¿Ya? Por ejemplo, si hay un muro que está cayendo sobre la losa, en estructura se proyecta. ¿Por qué se proyecta? Porque ese elemento, como no está cayendo sobre nada y no se está apoyando en nada, va a necesitar un refuerzo adicional. Entonces el ingeniero cuando lo vea, cuando calcule la losa, va a reforzar esa zona específicamente. Por lo tanto, se necesitan visualizar los elementos invertidos, ¿ya? Y es por eso que estos dos valores que están aquí son positivos, porque yo necesito visualizar los elementos que están arriba, acá, que me los proyecten, ¿ya? Y así yo voy a poder mostrarlo en esta planta. Por lo tanto, todo elemento que esté por sobre los 60 centímetros, dentro del rango de 60 centímetros en el piso superior, me lo va a mostrar. Si hay un elemento que no está dentro de ese rango, sencillamente no me va a proyectar y no me va a mostrar, ¿no? Y es lo que yo necesito que haga. Ahora, ese elemento claramente también está asociado, o esa modificación de profundidad de corte y de proyección está asociado en estructura y en arquitectura también con las visualizaciones gráficas, ¿bien? Si yo veo aquí el elemento, el muro está mostrado como normalmente lo muestra el programa, a no ser que yo le pusiese una materialidad, o le pusiese un achurado, o le pusiese alguna cosa para que me lo mostrara de algún color o de alguna manera diferente. Si yo voy a las visualizaciones gráficas, nosotros tenemos dos maneras de visualizar los elementos. Una que es los elementos en proyección o en surface y los elementos en corte. Y es lo que necesitamos en estructura. Los elementos en proyección o en surface van a ser los elementos que me van a proyectar del piso superior, ¿ya? Y los elementos en cut van a ser los elementos que están estando en el piso del que yo estoy dibujando. Si yo dijera, y para que se note claramente, si yo quisiera visualizar y tener gráficamente la información como a mí me gustaría que se mostrara dentro de mi archivo, necesito modificar las visualizaciones gráficas, ¿ya? Si yo voy, y al elemento que se nota más gráficamente, si yo voy a los muros, yo le puedo decir que yo necesito que los muros tengan una visualización gráfica en proyección y una visualización gráfica en corte. Si yo le digo que voy a configurar, necesito configurar el muro en proyección, le digo que yo quiero que cuando el muro sea proyectado, me lo modele con un estilo de línea, por ejemplo, con un estilo línea Hidden, por ejemplo, ¿ya? Y le podríamos poner un color si es que quisieran, pongámosle amarillo, okay. Y le podríamos poner además que cuando lo esté proyectando me lo muestre con un achurado. Le podría decir que me lo muestre con un achurado, por ejemplo, de ese estilo, y podríamos decir también que me lo muestre con un color rojo. Okay. Eso es si está siendo proyectado. Si yo le digo que cuando el muro esté siendo cortado, yo quiero que me lo muestre con un tipo de línea sólido y de color, por ejemplo, azul. Okay. Y también le podría decir que cuando me lo esté cortando, me coloque un pattern de tipo sólido y con un color gris, por ejemplo. Okay. Y si yo aplico, ya me puedo dar cuenta de que estos elementos los está cortando, por lo tanto gráficamente me los está visualizando como cortados. Si yo fuese a una elevación ahora y hiciera un nivel nuevo, una planta nueva, que es el nivel 3, se agregó en la planta estructural, y si yo hiciera un muro acá, dibujar un muro en cualquier posición atravesado, por ejemplo, tampoco me lo va a visualizar porque tendría que modificar el view range. Pero si yo voy a la planta del nivel 2, voy a fijar que gráficamente ese elemento me lo está proyectando porque primero me lo está visualizando porque no está cayendo sobre nada y pertenece al piso superior, no pertenece a este piso, ¿ya? Entonces gráficamente obtenemos dos cosas. Una es que me muestra el muro
cortado, ¿cierto? El muro que está en mi planta. Y además me muestra el muro que está siendo proyectado, que es del piso superior, que es el muro invertido que se le llama en estructura. Entonces, al cambiar la dirección de vista de down a up y al modificar el view range, yo logro un manejo más eficiente con respecto a la gráfica estructural que yo necesito. Ya tengo las plantas estructurales que yo necesito, ya tengo la dirección de vista que yo necesito y también tengo la gráfica o la visualización gráfica que yo necesito para mostrar los elementos estructurales. ¿Ya? Entonces con eso yo perfectamente podría partir porque esto es lo mínimo que yo necesito en general para poder modelar o diseñar estructuras. Independiente de que hay muchas otras cosas más que se pueden modificar, ¿cierto? Entonces con eso yo ya podría suprimir estos elementos y claramente podría empezar a dibujar cualquier elemento que yo quisiera y se me va a visualizar por lo menos los muros, que es el elemento que yo modifiqué gráficamente y se va a visualizar como yo quiero. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, como ya tenemos la parte básica que nosotros en general necesitamos para poder modelar, podemos empezar a modelar los elementos desde cero. ¿Ya? Lo primero que queríamos hacer es modificar la unidad, ¿cierto? Y dejarlo en la unidad en que nosotros estemos acostumbrados a trabajar, que sería, en mi caso, centímetros. ¿Cierto? Y en la unidad de nosotros le podemos cambiar cuantas veces nosotros queramos, le podemos cambiar la escala si es que queremos también, la escala también se la podemos cambiar cuantas veces queramos. ¿Ya? ¿La unidad solo la cambiaste en común, no es una especialidad cultural? Sí, en común. Si yo la quisiera cambiar en estructural o quisiera cambiar algo en estructural, en general es por sí. Yo necesito modificar un dato con relación a elementos estructurales netamente. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar la unidad que se expresan los diámetros de los fierros, el desplazamiento de los fierros, cosas así, iría directamente a la parte estructural. Pero si es tema de largo, de unidades comunes o que van a servirte para todas las especialidades, directamente solamente en esta parte. La otra es un cambio de unidades más específicos, ¿ya? Que son solamente de uso estructural. Y para esto es una especialidad común, un elemento común. Entonces nosotros podemos cambiamos la unidad, ¿cierto? Y la podemos cambiar en cualquier momento. Y podemos cambiar la escala en cualquier momento, ¿ya? Hasta que llegamos al momento de documentar. Cuando nosotros vamos a documentar, ya no es conveniente seguir cambiando la escala. Podemos hacerlo, pero nos va a requerir de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la escala, si bien es cierto que la puedo cambiar cuantas veces yo quiera, cuando yo empiezo a documentar, por ejemplo, empiezo a etiquetar elementos, identificar los elementos, esas etiquetas en general van a requerir un ajuste manual, que si yo cambio la escala, ese ajuste manual se va a perder, a no ser que yo tenga un parámetro para poder ajustar automáticamente la posición de la etiqueta, que no es fácil de hacer tampoco, y tampoco es fácil que funcione para todos los casos, porque va a depender del espesor del muro, va a depender de muchas cosas. Por lo tanto, la escala yo la puedo cambiar, sí, cuantas veces yo quiera, pero cuando ya tengo definido mi modelo y necesito empezar a documentar la información, etiquetar, colocar textos y anotar, ya no me conviene cambiar la escala después de eso. Porque si no voy a perder trabajo o voy a tener que rehacer trabajo. Eso es típico. En la clase siguiente, cuando veamos temas de documentación, nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, mientras esté modelando y diseñando el elemento como volumen, puedo cambiarlo cuantas veces yo quiera, pero ya después, cuando yo decido documentar, ya la dejo fija la escala. ¿Ya? Y si no, yo sé que voy a tener que voy a rehacer cosas. Entonces, podemos partir directamente a diseñar. Tenemos que tener siempre cuidado, y es un problema relativamente común, por lo menos en todos los cursos que yo hago en general, hay personas que se equivocan. Como tenemos la posibilidad de tener las tres especialidades, bueno, con el sistema es difícil, pero porque no tiene sentido.
Pero a veces uno toma muros arquitectónicos y empieza a dibujar en una plantilla estructural y el muro no se va a ver en la planta estructural. Sí se va a ver en una vista 3D, ¿cierto? Y después yo tengo que ir a estructura y volver a dibujar elementos. Si yo ya estoy dibujando elementos estructurales, tengo que usar la lengüeta de estructura. ¿Ya? Es fácil equivocarse, a un también le pasa, de repente toma un muro arquitectónico y lo dibuja y no va a aparecer. ¿Ya? En la planta no aparece. Pero si yo me fuera a la planta de floor plan, sí va a aparecer. ¿Ya? Porque esta es una planta de estructura. Entonces, tenemos que siempre tener cuidado de esto. Acá tenemos todos los elementos estructurales que necesitamos para dibujar cualquier cosa dentro de Revit, excepto elementos de geometrías irregulares. ¿Ya? Si se dan cuenta, a excepción de las losas, por supuesto, todos los elementos que yo puedo diseñar directamente de las herramientas que tiene el programa son para geometrías regulares, todos parejitos, del mismo espesor, que los extremos de los muros terminen siempre rectitos y van a terminar en punta. No lo puedo hacer directamente con esto, puedo hacerlo, pero requiere de un trabajo adicional extra. Entonces, tenemos todos los elementos estructurales aquí, las vigas, los muros, las columnas, las losas, elementos de estructura metálica, si es que necesitamos fecha, arrastramiento y sistema de viga, ¿ya? Que puede ser sistema de viga de hormigón o sistema de viga metálica. Conexiones, si es que quisiéramos usar conexiones metálicas, y fundaciones. Y el elemento que también es bastante interesante, que son las armaduras. Nosotros podemos poner la armadura. Y tenemos los elementos de anotaciones, que son las grillas. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos empezar a diseñar la grilla. Si ya han visto otros módulos, van a saber que la grilla tiene sus poquitas propiedades que son interesantes de modificar. Si yo tomo la grilla, ¿cierto? Y voy a las propiedades de tipo de la grilla, ¿cierto? Voy a fijar que aquí el dato importante, o el dato que uno generalmente cambia, es que me dice que él tiene dos símbolos siempre asociados, ¿ya? Que son en la pelotita del eje con el nombre del eje. Y el programa siempre por defecto viene solamente con uno de esos simbolitos encendidos, ¿ya? Uno por costumbre trabaja con los dos elementos. Así que lo mínimo que debería hacer yo, si es que voy a personalizar o voy a hacer una plantilla, es activar los dos y dejarlos activos, ¿ya? Para poder usarlo las grillas como a mí me gustaría que fuese. Y tienen varias maneras de dibujar la grilla. Una es que si yo voy a dibujar desde cero, voy a modelar desde cero la grilla, voy a usar líneas. Si yo voy a usar una plantilla de otra plataforma, por ejemplo la plantilla CAD, yo podría traer un archivo CAD acá, y yo usaría el pick line para ir pinchando elementos y generar rápidamente la grilla a base de un archivo de AutoCAD, por ejemplo. El pick line lo que hace es que reconoce líneas, largos de líneas solamente. De momento todavía no reconoce el nombre del eje que tiene AutoCAD, ¿ya? Que son líneas para mí. Pero si nosotros vamos a partir de cero, partimos dibujando la grilla, y ya deben saber que él siempre va a mostrar, en este caso, como es el primer eje, va a mostrar un ángulo de referencia para que yo pueda ubicar el eje en la posición o la orientación que yo necesito. Después de que yo dibujo el primer eje, él siempre, y es bueno hacerlo, el primero, como sigo en el comando, él siempre va a buscar la alineación. ¿Ya? Esa línea segmentada que está ahí es una línea que primero me conecta los ejes, me los deja pegaditos y me los deja parejitos, o sea, me los va dejando ordenados, que es bueno, ¿ya? Es bueno dejarlo así. Y yo tengo dos alternativas, ¿cierto? Ya deben saberlo, yo puedo tipear un valor o ir moviendo el cursor para darle la distancia entre ejes. Y también busco recomendarle buscar la alineación en la parte inferior, ¿ya? Y hacemos los ejes que yo necesito que... Si yo necesito cambiar, también seguramente deben saber, necesito cambiar la ubicación de un eje, yo selecciono el eje que yo necesito cambiar y me va a salir siempre esta cuota temporal, y yo puedo hacer clic en esa cuota temporal y cambiarle el valor, y lo que va a hacer es que va a mover solamente el eje que yo seleccioné, no va a desplazar el otro eje que no seleccioné, así que le puedo cambiar la distancia. Esas cuotas temporales las podemos volver permanentes si es que cliqueamos en ese símbolo, y me las va a dejar y me las va a mantener ahí, a no ser que yo la suprima, ¿no? Si yo quiero
dibujar los ejes en el otro sentido, me cambio de dirección, él va a seguir siempre el correlativo y le cambio el tipo de elemento o de nombre que va a tener para identificar el eje. Le cambio la letra, le digo que es letra y ahora el siguiente eje va a ser con letra y va a seguir el correlativo. Todo esto ya lo tengo que revisar. Busco siempre la alineación. ¿Ya? ¿Por qué busco la alineación? Porque después me va a ser más fácil modificar los elementos y readecuarlo y ordenarlo. ¿Ya? Si yo selecciono cualquier eje, él siempre al seleccionar cualquier eje y si yo lo dejé alineado, me va a volver a salir esa línea segmentada, me va a salir ese candado y me va a salir otras cositas más. Ese candado quiere decir que estos elementos están todos primero conectados, unidos y alineados. Si yo muevo o desplazo uno, se van a desplazar todos juntos. ¿Ya? Si yo quisiera que no se desplazaran todos juntos, tendría que abrir esta restricción, abrir ese candado y este elemento se va a mover solo. ¿Ya? Y lo puedo reubicar en la posición que yo quiero. Si yo muevo este círculo y lo reubico y busco la alineación, él va a volver a colocar el candado y va a volver alineando y ya se van a mover juntos. Los otros elementos que él tiene y que el elemento más útil, el que más se usa, es ese textito que aparece ahí. Si yo selecciono los ejes y cualquier eje, siempre van a salir con los mismos elementos. Si yo tengo aquí un texto, siempre va a aparecer un texto que dice 3D. Si yo hago clic sobre ese elemento, me va a decir 2D. ¿No? Si hago clic, me volverá 3D. Esto significa que cuando está en 3D y si yo desplazo este eje se está desplazando o su cambio de posición está siendo efectivo en todas las pistas de plantas que yo tengo. ¿Ya? Si yo no necesito desplazarlo en todas las pistas de plantas, tengo que hacerle clic y decirle que sea en 2D y ahí yo lo desplazo y se desplaza solamente o se reubica solamente en esta planta. Eso es bastante común que se use porque en general las plantas más grandes siempre son las inferiores y después la de arriba, los edificios va achicándose, por lo tanto yo tengo que ir, para empezar a documentar y que la planta se vea ordenada, yo tengo que empezar a recortarlo los ejes o acercarlo más a la planta, porque si no me van a quedar extremadamente alejados. Y eso me va a permitir manejarlo por separado. Si yo voy a la planta del level 1, voy a fijar que los ejes siguen exactamente igual, ¿cierto? No se cambió. Pero en el level 2 el elemento está en distinta posición. Si yo lo tomo y lo busco, lo alineo, se va a colocar nuevamente en 3D y se va a mover en conjunto en todas las plantas. Si yo lo muevo, este elemento, y voy a la planta del level 1, esos elementos se desplazan porque están en 3D. En general, con eso hay que tener harto cuidado porque a veces uno ordena la planta y no se fija que está con esa condición y estoy ordenando todas las plantas y a lo mejor en el piso superior no necesito hacerlo. ¿Ya? El otro elemento que seguramente también deben saberlo, está ese objeto que es el que me permite quebrar los ejes y me permite tomar esos puntos de arrastre y reordenarlos. Si yo hice ordenamiento de los ejes, yo puedo hacer mucho ordenamiento, alargarlo, acortarlo, desviarlo, y necesito hacer esos mismos ajustes en otras plantas. No es necesario que yo lo vaya haciendo una por una en las plantas. Si yo selecciono los elementos, cualquier elemento, incluso podría seleccionar todo lo que haya, y uso el filtro y le digo que me deje solamente seleccionado los ejes, ¿ya? Me va a aparecer esta herramienta que me dice que él es capaz de propagar información. Si le digo que quiero que me propague información de los ejes en las plantas estructurales del nivel 3, por ejemplo, le digo ok. Lo que va a hacer es que él va a repetir el ordenamiento que yo haya hecho en esa planta. Lo único que no repite, o lo que no es capaz de repetir, es que si yo apagué ejes, él no va a apagar los ejes en el piso superior. Pero si el ordenamiento, estos desvíos, el recorte o el alargado de los ejes, en el fondo la ubicación, sí me lo va a replicar, ¿ya? Y lo puedo replicar en todas las plantas que yo quiera. Y me evito el hecho de tener que hacerlo en una por una, que es bastante tedioso. Cuando no sé, son 2 pisos, 3 pisos tal vez puede ser práctico, pero ya cuando un edificio de 20 o 30 pisos ya no lo es. Y es muy común ahora que no nos encontremos con plantas tipo, antes nos encontrábamos bien seguido con plantas, no sé, la planta tipo del 2 al 10,
ahora ponen planta tipo del 2 al 5, planta tipo del 6 al 8, qué sé yo, tengo varias secciones, seccionado el edificio en varias partes y me requiere bastante más trabajo. Entonces, esa herramienta en general es bastante práctica. Yo puedo seleccionar todo lo que tenga, no me interesa, porque después yo uso el filtro y le digo qué es lo que yo quiero dejar seleccionado. Incluso aquí podría estar todo modelado, podría haber modelado el muro, la viga, las columnas, qué sé yo, y selecciono todo y uso el filtro. Entonces, con eso yo puedo replicar. Los ejes, o todos los ejes tienen esos mismos elementos para modificar. Está ese cuadrito que es el que me permite apagar o encender el eje, porque de repente hay ocasiones, no de repente, sino que siempre, hay ejes que me quedan o son cortos, ¿cierto? Y necesito dejarlo dentro de la planta y no necesito la pelotita del eje que me identifique aquí porque no se ve bien y se ve feo. Entonces yo lo aporto y después se apaga. Hecho lo ejes, ¿cierto? Nosotros podemos fijarnos que de aquí ya podríamos partir, ¿ya? La base de cualquier elemento para modelar son los ejes y los niveles. Si yo tengo los niveles de los ejes, puedo hacer cualquier cosa. Si no tengo los niveles de los ejes, me va a hacer un poquito bastante más complejo modelar, se puede, ¿ya? Pero no tengo referencia a nada, ¿ya? Y después agregar los ejes en una segunda etapa no es muy práctico. Si yo me voy a una elevación cualquiera, ¿cierto? Voy a fijar que ya están mis ejes. Los ejes son totalmente elementos como 3D también que se van a ver en todas las pistas, ¿ya? Por lo tanto, yo diseño los ejes una sola vez, ¿ya? Los ejes nunca jamás es un error, no sé si decirle grave, pero es un error complejo el tomar los ejes y copiarlo en pisos superiores, ¿ya? No necesito copiarlo porque ya los ejes en el piso superior ya existen, ¿ya? Yo diseño los ejes y él tendría que aparecer en todas las pistas de planta que yo tengo. Si yo tengo 20 plantas, los ejes, si los diseñé en el subterráneo 5 y voy a la planta del piso 30, los ejes van a estar en el piso 30, ¿ya? Por lo tanto, necesito copiarlos. Si yo los copio, los ejes, el problema es que el programa va a asumir que son ejes nuevos, por lo tanto, él les va a cambiar nombre. Él automáticamente le va a poner el nombre y de repente uno no se da cuenta y resulta que va a una elevación y lo copió un montón de veces y empieza a aparecer una cantidad de nombres extrañísimos, porque además por lo general pone unos nombres muy extraños, no sé, X, un nombre muy largo, y me van a aparecer uno debajo del otro o montados, y empezar a borrarlo después es bastante trabajoso. Por lo tanto, los ejes nunca jamás debo copiarlos, no debo hacer. Y los ejes también, si no se me visualizan, o para que se visualicen en cada una de las plantas, los ejes como mínimo tienen que estar siendo cortados por un nivel, ¿no? Si yo bajo este eje y me queda por debajo del nivel, estos ejes no se van a ver en esta planta, ¿no? Por lo tanto, los ejes siempre tienen que estar sobrepasando el nivel de planta. Si yo sé que voy a tener muchos niveles, yo tomo el eje y lo extiendo, y lo agarro, ¿ya? Porque sé que si el eje no está siendo cortado por el nivel, no se me va a ver, ¿ya? Si yo voy a la planta del nivel 3, no se van a ver, ¿ya? Y no es porque cometí un error, no es porque yo lo borré, sino que sencillamente se me quedaron abajo. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado con respecto a eso, ¿ya? Porque a veces es muy difícil encontrarlo, ¿ya? Cuando los ejes son rectos, en 90 grados, no cuesta nada encontrarlos, pero cuando el eje no está en 90 grados en elevación, prácticamente uno no lo puede ver, entonces cuesta mucho encontrarlo cuando hay ejes que no están en ortogonales, ¿ya? Deben saber que Revit tiene muchos problemas con los elementos que no son ortogonales, ¿ya? Revit, si yo saco elevaciones y saco una elevación y tengo un elemento que no es ortogonal, o tengo un eje que es no está en 90 grados, ese eje no lo va a mostrar en una elevación. Entonces, si yo no puedo visualizar la elevación y ese eje se me perdió en una planta, me va a costar mucho encontrarlo. La única es que yo le pase un corte en la misma dirección de la inclinación del eje a 90 grados y ahí lo voy a encontrar, pero en una elevación común y corriente no lo voy a encontrar. Entonces, tienen que tener alto cuidado con eso, ¿ya?
Revit tiene problemas con elementos que no son 90 grados. Le gustan las cosas parejitas. Cuando ya son un poquito más complejas, el programa empieza a complicarse, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueden hacer, ¿no? Pero hay que hacer ciertos ajustes y hay que hacer ciertos elementos adicionales para que nos muestre como a mí me gustaría que muestre. Pero se puede hacer. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿cierto? Siempre que los ejes sobrepasen. ¿Ya? Y yo en la elevación, en cualquier elevación, voy a fijar que los niveles prácticamente tienen el mismo comportamiento que los ejes. Si yo los selecciono, tienen la misma herramienta. Tiene el cuadrito que me permite apagar el símbolo y encenderlo en el otro extremo. Tiene el elemento que me permite quebrar el nivel si es que necesito desviarlo porque tengo confusión de niveles. Y también tiene el texto 3D y el candado, que me hace la restricción. Por lo tanto, también en este caso yo podría extenderlo o extenderlo de a uno, extenderlos todos, ¿no? Dependiendo de que le saquen la restricción o le desactive la propiedad 3D. Si uno estos cambios, esos cambios en general con niveles y grillas, en general son bastante rápidos de hacer, pero cuando la geometría o la forma o el tamaño del proyecto ya es un poquito más complejo, estos cambios se transforman en un poquito más engorrosos, ya van a requerir más trabajo. Por lo tanto, ahí existen herramientas adicionales que son externas, que se pueden descargar, que son gratis, que me permiten controlar fácilmente la ubicación o la extensión de los ejes. Hay una herramienta que se llama Revit que me permite manejar la extensión de los ejes, no sé, a base de un plano de referencia. Yo lo extiendo y me van a quedar enlazados y después con ese plano de referencia los modo lo largo y luego lo que quiero. Eso me ayuda en el proceso de que me lo hace más rápido, ¿ya? Manualmente o con la herramienta que trae el programa, igual lo puedo hacer. Pero si tengo una herramienta adicional que me pueden ayudar, mucho mejor. En general uno siempre está premiado a tiempo, por lo tanto trata de disminuir lo máximo que pueda el tiempo en que uno está diseñando. Siempre parte atrasado por lo general, así que necesito recuperar ese tiempo que me dijeron que partía atrasado. Entonces hay bastantes herramientas que nos ayudan a eso, ¿ya? Diseñado los niveles y las grillas, que es lo mínimo que yo necesito para partir. Yo en estructura siempre voy a partir nunca en el nivel 1, voy a partir en el nivel 2, a diferencia de arquitectura. En arquitectura, si yo estuviera buscando arquitectura, partiría del nivel 1, claramente. En estructura no. El nivel 1 en este caso, para mí, si voy a una elevación, está reservado para la planta de fundaciones. Cuando yo le ponga los zapatos a mi elemento, ahí yo me iría al nivel 1. ¿Ya? No me voy a ir al nivel 1 para dibujar muros y columnas. Para hacer eso lo voy a hacer en el nivel 2. ¿Por qué? Porque los elementos se van a dibujar para abajo y automáticamente en el nivel 1 van a empezar a aparecer los elementos, solamente los elementos que yo necesito fundar, los que le necesito en los zapatos. ¿Ya? Me es más práctico, más ordenado. Porque yo podría dibujar en la estructura igual en el nivel 1, pero cuando empiece a dibujar las vigas que van a ser del cielo, voy a tener que dibujarlas aquí y después moverlas para arriba. Al final no tiene mucho sentido. Entonces el nivel 2 es donde yo parto, que podría ser el cielo subterráneo 2, cielo primer piso, cualquier piso, ¿no? De ahí parto. Y de ahí parto yo modelando. Y parto en general. El orden que uno toma como criterio es que parte modelando en los muros primero, ¿ya? Porque los muros limitan el segundo elemento con el que uno parte modelando, que son las vigas. El muro limita y corta las vigas. Entonces yo tomo el muro, ¿cierto? Y él, ya deben saber, me permite aquí seleccionar estilos de muros, ¿cierto? Y aquí va a tener los muros, va a tener los mezclados. Va a tener el muro arquitectónico y va a tener los muros estructurales. Yo voy a tener un muro genérico aquí, por ejemplo, puedo tomar ese, y a base de ese yo creo todos los muros que yo necesito tener, mis muros, ¿ya? A mí no me sirve inicialmente, y nunca me va a servir en general, el que yo puedo llegar y tomar en ese muro genérico de 250 y empezar a dibujarlo. Me va a servir como modelo, pero después no me va a servir como documentación.
Yo los elementos necesito nombrarlos como después necesito documentarlos y como necesito identificarlos. Y después yo voy a empezar a ponerle etiqueta, a ponerle información y a sacar la información y después tirarlo a plano. Por lo tanto, los elementos necesito nombrarlos como yo necesito después identificarlos en el plano. Así que ese nombre no me sirve. Así a base de ese elemento yo voy a ir tipo y le digo que lo quiero duplicar. Y aquí a este elemento, al muro especialmente, al muro, a la columna, a la viga, es súper importante seguir el criterio de cómo yo lo voy a identificar. Tengo que tener claro cómo lo voy a identificar. El muro en general en estructura siempre se llama MHA, espesor igual 30, por ejemplo. ¿Ya? Es un muro hormigón armado, espesor 30. Ok. Parece que es... de ahí voy a poner. Entonces, pero ese es el nombre nomás. ¿Ya? Entonces tengo que ir a estructura y decir aquí el botoncito que dice edit y decirle que el parámetro donde dice estructura, que es mi muro estructural, los laterales podrían ser recubrimientos si yo quisiera definir los recubrimientos. En la estructura en general es muy raro que yo le defina el recubrimiento, a no ser que sea un recubrimiento muy específico y que se requiera por alguna razón. Entonces coloco el espesor total, le digo 30. ¿Cierto? Ok. Entonces ya tenemos el nombre y además tenemos definido el espesor. Listo. Ok. Voy a bajarlo porque parece que es un entonces ya tengo el muro. Cuando yo diseño un muro en estructura y en arquitectura debería ser lo mismo, tengo que tener un cuidado particular. ¿Ya? Aquí está bien, pero hay plantillas que no salen bien. ¿Ya? Yo nunca jamás, porque no es para nada práctico y para nada estoy aprovechando las propiedades paramétricas del programa, yo nunca jamás definiría la ubicación de un muro con una altura fija. Por ejemplo, decirle que el muro siempre va a medir 3,50 metros. Y no tome en consideración nunca la altura entre pisos. ¿No? Nunca debo hacer eso porque voy a perder una de las propiedades importantes que tiene el programa. Debo hacer eso. Yo siempre los elementos, y todos esos elementos, y especialmente el muro, que podríamos decir que es al que más instrucciones hay que darle, yo siempre tengo que asociarlo a los niveles. Yo tengo que decir que su punto de partida para mí es el nivel 1, el piso más bajo, de donde va a partir el muro. Con un offset en 0, no le voy a decir, yo le podría decir, podría partir del nivel 1 o del nivel 2, pero con un offset de 300, o sea, va a tener 3 metros de altura. Pero si yo cambio la altura entre pisos o me cambio la altura entre pisos, el muro siempre va a venir 3 metros. ¿No? El muro no se va a ajustar automáticamente y pierdo esa propiedad. La idea es que el muro y todos los elementos se ajusten automáticamente si yo cambio la altura entre pisos. Así que siempre yo debo asociar la posición de los elementos a los niveles. Entonces le digo que va a partir del nivel 1, con un offset del 0 y con un top constraint, o sea, va a llegar hasta el nivel 2. Y también con un offset del 0. Estos valores yo los usaría siempre y cuando yo necesitara que el muro, por alguna razón, bajara un poco más con respecto al nivel donde yo lo estoy diciendo, lo estoy restringiendo, o subiera. Por ejemplo, si yo necesito definirle un sobrecimiento, ¿cierto? O que se meta más a la tierra porque después lo voy a fundar, aquí yo le pondría un valor negativo, yo quiero que se meta en la tierra 30 centímetros, aquí le coloco un valor menos 30. O si yo quiero que tenga un coronamiento superior al nivel, le puedo poner 1, pero siempre la altura del muro la va a manejar el nivel, ¿ya? Y va a mantener esos offsets, además. Si le puse 30 de coronamiento, menos 20 en el fondo, el muro se extendería y va a mantener esos dos parámetros que yo puse. Pero siempre debo asociarlo a los niveles, ¿ya? Si no lo hago, me va a ser bastante más trabajoso cambiarle la altura de los muros. Voy a tener que seleccionar los muros y empezar a decirle este muro mide 3 metros, mide 3,50 metros. Se me pueden pasar muros y ahí pasa lo que normalmente pasaba cuando uno trabajaba en 2D, que modificaba una cosa pero se quedaba otra sin modificar, ¿no? Entonces aquí la idea es que no pase eso y no debería pasar y no pasa si es que uno usa todos los elementos paramétricos. Si yo dibujo el muro, ¿cierto? Yo me tomo el elemento y aquí
a diferencia de arquitectura, los vanos no son puertas ni ventanas. Aquí nosotros tenemos que dejar los vanos. Si hay una puerta en alguna posición, el muro llega hasta donde empieza la puerta, escapo y parto donde terminó la puerta o donde terminó el rato, ¿no? Aquí se dejan los vacíos, ¿ya? En arquitectura los vacíos los hace la puerta o la ventana, y esa es una de las grandes diferencias. Por lo tanto yo tengo que dejar los vacíos. Ya saben que el muro siempre, por lo menos por defecto, viene con esa propiedad de que el chain de cadena. Por lo tanto, cada vez que yo hago un muro, él sigue conectado a la punta del muro. Si yo no quiero que pase eso, le saco esa propiedad y hago clic y ahí me soltó, ¿ya? Y yo puedo empezar a dibujar la posición del muro donde yo estoy. Y esto, ¿ya? Todos los muros que yo tengo. Entonces, con eso yo ya sé que los muros, primero ya los tengo asociados a los niveles. Si yo voy a una elevación cualquiera, voy a fijar que los muros, y si le pongo un sombreado ahí, ya están los muros. Si yo cambio esa altura del entrepiso, los muros no van a seguir, y eso es lo que yo quiero, y eso es lo que yo necesito, y eso es lo que yo debería hacer, siempre debe ser así. Voy a ahorrar mucho trabajo y me voy a ahorrar muchos problemas que normalmente antes tenía cuando trabajaba, ¿no? Entonces, si hay puerta-ventana, en estructura se deja el espacio. Uno podría decir, pero aquí por arquitectura, sobre este vano hay un dintel, ¿no? O hay un elemento superior. Sí, lo hay, pero no se hace con muro, se hace con viga, ¿no? Estructuralmente, un elemento viga y un elemento muro se comportan distintos, y el ingeniero lo va a calcular distinto, y la armadura que le va a poner es distinta. Por lo tanto, debemos diferenciar el elemento. Y además, cómo lo voy a nombrar también es distinto. Cómo lo voy a ubicar o cómo lo voy a transferir a una tabla, también necesito que estén en categorías distintas, ¿ya? Entonces, este elemento, y ya también deben saberlo, tiene la propiedad de esos puntitos de arrastre, que yo lo puedo modificar, le puedo cambiar su extensión, puedo cambiarlo de estilo de muro si quisiera, decirle que quiero hacer otro muro, podría tener todos mis muros creados con respecto a la nomenclatura con la que yo quiero identificarlo, y irlos cambiando de tipo, ¿ya? Puedo tener todos los tipos. Pero además tengo un dato importante, que es que él automáticamente ya me está dando primero datos, información relevante en algunas etapas del proyecto. Uno me está dando el largo, automáticamente me está dando el área y el volumen. Esto yo automáticamente podría empezar a volcarlo al tiro en una tabla, y podría empezar a sacar algún cálculo, y podría decir que me dé la cantidad de volumen y me lo calcule, o me diga cuánto me cuesta el hormonar ese muro, ¿ya? Podría hacerlo. Y esa información es información que ya me entrega el programa, ¿ya? Y que no es modificable manualmente, ¿ya? Si se modifica si es que modifico la geometría del muro, ¿ya? Pero yo no puedo modificarlo directamente en las propiedades del muro. Aquí está bloqueado. Entonces ya tengo información importante. Podría tener mucha más información dependiendo de los parámetros que yo le coloque. Ahora, el muro en sí también tiene ciertas propiedades. Si yo me voy a una elevación, este muro, cuando yo lo selecciono en elevación, tiene esas flechitas que también son punto arrastre y que yo no puedo subir o bajar. O podría usar los offsets, ¿cierto? Es decirle que quiero un offset con relación al nivel inferior, ¿cierto? Al nivel 1, y me lo baja a 50 centímetros. O podría tener un offset con respecto al coronamiento y podría subirlo o bajarlo. Pero también podría seleccionar este muro y decir que quiero hacerle modificaciones geométricas a este muro que no puedo hacer en planta. Le podría decir que quiero editar este muro y podría modificar la geometría, o geometría que no puedo modificar en planta, ¿no? Porque no podría verlo porque esto lo estoy viendo en elevación, ¿no? Y le puedo hacer el trim y lo uno todo el elemento, finalizo, y lo que voy a hacer es que me hizo un muro con esa geometría y puedo modificarlo y editarlo tantas veces yo quiera, y es un elemento efectivo en cualquier vista. Si yo lo selecciono, el volumen de ese elemento se modifica en función de esa geometría. Si yo lo selecciono, siempre me va a mostrar una línea segmentada, en el fondo me está mostrando cómo era originalmente el muro.
Si yo lo reseteo, me lo va a volver a su estado normal. Si vuelvo a la elevación, también puedo ir y decir que quiero aislar el muro y decirle que quiero hacer una pasada. Puedo hacer pasadas, ¿ya? Si es que yo estoy coordinando el proyecto y necesito hacer pasadas para las especialidades, también puedo hacer al muro. Y es una herramienta manual. Hay herramientas automáticas que también hacen pasadas en cualquier elemento, pero con esto lo podría hacer. Y también puedo seleccionarlo y lo puedo resetear. Y puedo hacer la forma que yo quiera, ¿no? Dentro de. Si yo quisiera hacer el otro elemento, que en este caso es la viga, si yo tomo la viga, el programa siempre me va a tener disponible, casi siempre viene disponible con una viga metálica. Si yo necesito viga de hormigón, tengo que ir a Load Family, no son estructuras de diferente, hormigón, vigas, pesa. Cargo una viga de concreto, ¿ya? Me va a salir ahí Load Family, armazón estructural, porque están en español. Si estuviese en inglés debería ser Structural Frame, quería decir. Armazón estructural, hormigón, elemento hormigón, y cargamos esta que es rectangular, ¿ya? Esta otra es una viga que tiene las caras de los costados con inclinación, ¿ya? Una familia distinta, y esta es una viga que tiene incorporado una aleta superior, ¿ya? Que también es una familia distinta. Si usamos esa, la abrimos y ahora la tenemos disponible. Y también, al igual que el muro, ese nombre que está ahí no me sirve. Si yo le digo que quiero editar ese elemento y quiero duplicarlo, lo que me va a pedir primero es que le ponga un nombre. Le digo, si yo quiero que, por ejemplo, esta sea una viga, mayúscula, viga.30 por 50. El nombre también tiene que ser específico, porque de esa manera yo creo que me identifique después el programa. Entonces ese es el nombre, pero aquí está su dimensión. Dice que su base es 30 y su altura es 50. Le digo OK, y ahí ya me tiene disponible la viga. Y acá, por ejemplo, si yo quisiera hacer una viga entre puntas de muro, busco el snap que me da la posibilidad de decir que estoy como en el endpoint, y me va a hacer la viga. ¿Ya? Aquí por alguna razón no me la está mostrando, debe estar apagada. Porque estoy en una planta arquitectónica. Voy a dibujarla aquí. Ahí está. ¿Ya? No me la mostraba porque me fui a la planta de arquitectura. Ahí está la viga. ¿Ya? Y ahí me dice que es una viga 30-50 y la veo en la vista 3D, y se fijan que como la hice en una planta estructural no la dibujo abajo. Ahí tengo la viga de 30-50. En estructura nosotros tenemos tres tipos de vigas normalmente que nosotros nos encontramos. Esta viga para mí estructuralmente es una viga normal. Una viga normal es una viga que tiene solamente colgajo para abajo, ¿ya? Que solamente se ve, no sé, con los dinteles o las ventanas, y que no sobresale para arriba. Entonces esta para mí es una viga normal, por eso como nombre la pongo como viga normal, V, punto. Pero tenemos vigas invertidas, vigas semi-invertidas. Una viga invertida es, por ejemplo, las vigas de los balcones de los edificios, esas que hacen las veces de la baranda. Esa es una viga invertida. Invertida porque, si bien está en este piso, en realidad su función es delimitar un recinto del piso superior, en este caso los balcones. Y tenemos la viga semi-invertida. La viga semi-invertida es una viga que pasa un poco para arriba y pasa un poco para abajo. Por lo tanto, yo en un proyecto sí o sí voy a necesitar tener esos tres tipos de normas.
Pero para el programa no le hace diferencia y no la va a ubicar exactamente igual. Por ejemplo, si yo tomara este elemento y le dijera que lo quiero editar y lo quiero duplicar, y quiero decir que esta es una viga semi invertida. Me voy a poner en mayúscula, ¿no? Viga semi invertida de 30 por 50, 1%. Ahí. Y le digo que esto sea. ¿Ya? Para mí es una viga invertida, por lo tanto debería pasar un poco para arriba y un poco para abajo. Lo que pase para arriba o para abajo va a depender del proyecto arquitectónico principalmente, que es lo que está delimitando. Pero el programa la va a poner siempre como normal, la va a tirar para abajo, a no ser que yo le diga que no lo hagas. Si yo ya la diseñé y la dibujé y modelé las vigas en esa posición y me la tiró para abajo y no le dije antes ninguna instrucción, yo cuando selecciono la viga tengo esos dos valores en cero que están ahí y que me van a permitir subir o bajar la viga. Esos mismos valores en cero que están acá están aquí, en las propiedades de la viga. Start Level Offset, End Level Offset. Esos valores me van a permitir subir o bajar la viga. Si yo le pongo que esto es 50, y lo dejo en un solo lado, me la va a hacer una viga inclinada. Si yo le pongo el valor 50 en el otro extremo, me va a subir la viga pareja. O también, si yo no quiero ingresar ese valor y quiero que automáticamente me la dibuje con ese valor invertido en 50, yo puedo manejar el valor el offset en Z que está aquí y decirle que cada vez que yo dibuje esta viga, me la dibuje 50 centímetros desfasado con respecto a Z. O sea, si yo fuese y la definí bien, le digo que quiero que esto sea la viga semi-invertida, el offset en Z en 50, y le digo que quiero dibujar esa viga aquí. Y se la hice bien, debería haberlo hecho, si no me equivoqué. Estoy dibujando en la planta del arquitecto. Voy a ir de nuevo. Ahí sí. Digo, viga semi-invertida con el offset del Z del 50 y la dibujo aquí para aquí. Si voy a la vista 3D, la dibujo desfasada. Entonces no tengo que desfasarla después. Puedo hacerla de las dos maneras, o sencillamente, ya si no le puse el valor en Z y ya hice prácticamente todas las vigas, no me cuesta nada tampoco decirle seleccionar esa viga, botón derecho, y le digo que me seleccione todas las instancias visibles en esta vista, y me va a seleccionar todas las vigas que son iguales a esa, y le puedo cambiar el valor en Z, y le puedo cambiar los valores en 0. También las puedo ajustar así. Pero también puedo hacerlo ajustando el valor en Z. Por lo tanto, en el fondo, la posición de la viga, dependiendo del nombre, se la defino yo, ¿no? Porque el programa no sabe, y nunca lo va a saber porque va a dibujar en relación a la información que yo veo. Y con eso yo puedo hacer todo el tipo de viga que yo quiero, siempre y cuando sean regulares. ¿Ya? Si yo tengo geometrías irregulares, ya es otra cosa. Si yo fuese y pasara un corte para visualizar ese elemento, esa viga, como si fuese una elevación, voy a ver la viga, ¿no? Y este elemento es regular. Si yo quisiera que la viga fuese, por ejemplo, de altura variable, yo podría usar esta herramienta que es V-Face, me acerco a la viga y me aparece ese recuadro verde. Cuando me aparece ese recuadro verde, quiere decir que puedo hacer clic sobre la viga y cualquier cosa que yo haga ahora es que le va a restar volumen a la viga. Si yo le digo, voy a tomar esta línea y le voy a decir yo quiero restar todo eso, no me importa que se pase, ¿ya? No me importa que se pase porque en realidad va a cortar, incluso podría hacer esta línea, podría estar chula si quisiera, lo mismo. En el fondo lo que yo quiero es encerrar en la zona que yo quiero sacar. Le digo finish y lo que va a hacer es que me va a cortar esa línea. Ese corte es efectivo, o sea, no es que es un maquillaje. Si yo voy a la vista 3D, está cortada. Si yo selecciono la viga y veo el volumen de la viga, ese volumen se ajustó en función de ese recorte que yo le hice.
Si vuelvo a la elevación, puedo usar el B-Face de nuevo, ir a la viga, puedo hacerle cuantas veces recorte yo quiera, sin ningún problema. Yo podría tomar el B-Face, tomar esa figura y decirle quiero hacerle un recorte ahí, ¿ya? Y eso es una pasada en la vida. Si es que yo necesitara pasar, no sé, alguna instalación por ahí, escalerillas, tuberías, qué sé yo, podría hacer un B-Face. Lo bueno de ese elemento es que es un elemento individual, independiente, ¿ya? No necesito editar como el muro, por ejemplo. Tuve que editar el perfil del muro. Este es individual, yo lo puedo suprimir. Y no me va a afectar en la viga y no tengo que seleccionar la viga. Este también lo puedo suprimir. Si yo me acerco a ese canto, puedo seleccionar el volumen que me hizo el face y también lo puedo suprimir. Y todo eso es efectivo en cualquier vista, como geometría, como volumen, como largo. Por lo tanto, si yo quisiera hacer una viga, por ejemplo, de 30 variables, más allá de hacer, por ejemplo, porque podría hacer una familia que me permita hacer vigas variables, pero podría hacerlo con mi face. Yo podría ir a la planta de estructura del level 2 y decirle que quiero ir a viga, y a base de esa le digo que quiero editar, duplicar y crear otra viga, y poner que esta es una viga 30 por variable, por barra, ¿cierto? Pero acá yo no en su dimensión yo no le puedo poner variable, tengo que ponerle una dimensión. ¿Y qué dimensión voy a poner? La más desfavorable, ¿cierto? Le pongo, no sé, 200. Yo sé que con 200 cubro todas las posibilidades de vigas variables que podría tener en el proyecto. Incluso podría tener una más grande, no es lo mismo, no importa. Le digo OK, y supongamos que la quiero dibujar. Ahí está la viga. Tomo, voy a poner el corte y voy a dar a esa sección. Ahí tengo la viga, ¿ya? La hice lo más grande posible porque el punto más desfavorable es aquí, por ejemplo. Entonces voy con mi face y le digo que quiero seleccionar esa viga y le digo que quiero recortar en esta dirección. Y también podría pasarme, no me va a afectar en nada que me pase, porque está cortando solamente la viga. Y la corté. Entonces ahí tengo mi viga 20 variables, 30 variables. Podría ser que yo en la parte superior estoy tomando una losa horizontal y en la parte inferior estoy tomando una rampa, ¿ya? Entonces ahí tengo mi viga variable sin necesidad de generar una familia. Yo podría generar una familia de vigas variables, y se puede, es bastante simple hacerlo, pero también tengo esta alternativa. O también podría hacerla de otra manera, pero la forma más práctica en general es o hacer la familia o hacerlo así. Por rapidez uno opta por hacerlo así. Entonces con eso yo tengo la alternativa de vigas que yo podría diseñar. Todas las vigas que yo quiero hacer las puedo tener de esa manera, ¿ya? Siempre teniendo el cuidado de nombrarlas como yo quiero que se identifiquen. Como yo quiero que se identifiquen, si aquí tiene, digamos, si yo voy aquí a la propiedad de la lengüeta de anotación y digo que quiero colocar una etiqueta y yo me acerco a la viga, él me está identificando la viga con el nombre que yo quiero, que yo necesito, y eso es lo que yo quiero. Vamos a darle y no hacer. Esta es una viga 30 variables. Si yo tomo esta viga y le digo, o tomo otra, ahí. Tomo esa viga y yo le puedo decir que quiero cambiarla a una viga 30-50. La etiqueta cambió automáticamente y eso es lo que yo necesito. O sea, primero que me lea los nombres. Eso yo no necesito escribir los nombres, no tengo que escribir, ¿ya? El programa es capaz de reconocer los nombres de los elementos que yo le estoy colocando al elemento. Por lo tanto, si yo lo cambio, yo sé que se va a cambiar automáticamente y se va a cambiar en todos lados. Si yo hago una elevación y esa etiqueta está en la elevación y yo le cambio la propiedad de esta viga, esa etiqueta se va a cambiar en todos lados. A diferencia de arquitectura o de instalaciones, nosotros hacemos en estructura elevaciones de todos los ejes, de todos los elementos que tienen ejes. Por ejemplo, aquí, al mínimo aquí tengo 1, 2, 3,
4 elevaciones que debo sacar, porque esas elevaciones se deben encerrar. Y en elevaciones también se etiquetan los elementos. Si yo voy a este corte, yo debería identificar esta línea que no tiene etiqueta, ¿cierto? Si yo escribiera, este fuese un texto, y yo cambiara el tipo de viga, el texto no se va a cambiar. ¿Ya? Entonces, debe ser con etiqueta, y es por eso que tengo que tener el cuidado de nombrar los elementos como yo quiero que sea identificado. No porque me va a ayudar a modificar los elementos, sino que después yo esto lo voy a documentar. O sea, a mí no me interesa usar Revit solamente porque puedo generar un modelo 3D que se vea bonito, donde yo puedo ver el volumen, sacarle tabla. No, a mí me interesa hacer todo el trabajo. Hacer el volumen, sacar vistas 3D, qué sé yo, pero yo necesito sacar las plantas, sacar las elevaciones, sacar secciones y después sacar los formatos. Y de ahí, teniendo los formatos, sencillamente los exporto a AutoCAD. Si yo hice un seteo fino, puedo tenerlos prácticamente en un 100% sin tener que hacer ninguna modificación manual en AutoCAD, dependiendo de lo que yo exporto. Incluso podría quedarme en Revit sin ninguna necesidad de exportarlo a AutoCAD. Podría perfectamente, si necesito entregarlo y necesito imprimirlo, podría imprimirlo directamente acá o sencillamente tirarlo a PDF y mandarlo a plotear en alguna parte. No necesariamente necesito exportarlo a AutoCAD. Lamentablemente todavía las entregas se hacen en DWG, así que necesito sí exportarlo. Necesito hacer ese igual. Ya, entonces con eso yo tengo el elemento mínimo, que es el muro y la viga, y como yo lo identifico. El muro también tiene la posibilidad de identificarlo, ¿ya? Pero la etiqueta con la que viene el elemento es una etiqueta según el criterio americano. Los gringos en general no nombran los muros, ¿ya? Lo que hacen los americanos en muchos países numeran los muros, le ponen un código. ¿Por qué? Porque no hacen elevaciones, hacen el detallamiento de los muros en planta, ponen los fierros en planta. Si yo, por ejemplo, esa etiqueta significa que yo tengo que ponerle un valor, no sé, este es el muro 1, ¿ya? Y el muro 1 podría ser este muro más este muro está acá. Entonces, después van a sacar una vista como si fuese en planta de este murito y le van a poner los fierros ahí. Es bastante más simple, bastante más rápido, porque no ponen largo, no ponen casi el diámetro y el espaciamiento, no ponen largo, a diferencia de nosotros que trae una cantidad gigantesca de información. Entonces esa etiqueta en general no nos sirve, ¿ya? En estructura. Para arquitectura tal vez podría servirme, pero en estructura no me sirve. Yo necesito que esa etiqueta me entregue esa información. Yo quiero que lo lea. Por lo tanto, esta etiqueta no me sirve. ¿Y qué debo hacer ahí? Ya entrar a modificar la familia de anotaciones. Esa familia de anotación no es la que yo necesito, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. Pero todos los elementos deberían leerme la información como yo lo estoy colocando. El otro elemento estructural que yo tengo es la columna. Y pasa lo mismo que con la viga. Él siempre me va a mostrar una columna metálica. Así que tengo que ir a Load Family y ir a cargar las columnas. Quería hacer pilares estructurales en este caso, hormigón, y este que es el pilar cuadrado. Los otros son familias distintas, nada más, son pilares, pero son con particularidades diferentes, ¿no? Este cuadrado. Y ahí lo tengo disponible. Aquí y en la viga también funciona, y cuando hagamos el ejercicio con estructura metálica es bastante práctico. Yo podría poner esa misma columna o duplicar una columna y usar esta herramienta que es el Upgrade, que me va a permitir colocar una columna en cada una de las intersecciones de la línea, ¿no? Automáticamente yo selecciono la línea y me lo va a colocar. Pero primero debería ir a edit tipo, duplicar y ponerle que este es pilar 1, por ejemplo. Pilar 1, y aquí tiene una sola dimensión, aquí es raro esta cosa. Debe ser que tiene, vamos a decir que es de 50. Y ahí está el elemento, debería aparecerme. Y si yo le digo Add Break y selecciono de abajo hacia arriba, me va a seleccionar las grillas, de abajo hacia arriba tipo crossing,
Si selecciono de arriba hacia abajo no va a funcionar. Tiene que ser de abajo hacia arriba, como que estoy seleccionando todo lo que estoy tocando, que es la selección tipo crossing. Si se fijan ahí me está dando una previsualización de las columnas, él me está colocando una columna en cada una de las intersecciones del eje. Todavía no lo he hecho porque yo no le he dicho que lo acepto. Si yo le digo finalizar, las coloco, ahí está. A diferencia del muro, yo no necesito a la columna decirme de qué nivel parta, ya tenía el lleno. La columna es más inteligente, él sabe. Si yo tomo la columna, él sabía que tenía que partir del nivel 1 y tenía que llegar al nivel 2. Es más inteligente que el muro, así que no necesito. Pero sí también tiene los parámetros de offset en base y el offset en top. O sea, puedo hacerlo que suba un poco o baja un poco. En general, la columna es bastante rígida. Tiene algunas cosas que podrían ser prácticas, pero es bastante rígida. Si yo voy aquí a nuevo este corte y veo ese elemento, yo podría en este caso, a ver si me funciona, usar esta herramienta, el V-Face, que también me funciona para las columnas en elevación. Y hago clic ahí y lo que me va a permitir es también recortarle. Pues, si yo quisiera hacer una columna con una terminación arriba inclinada o con alguna geometría extraña, podría hacerlo. Le digo finish y me la corto. Y también es un recorte efectivo. Está en la vista 3D y va a estar en sus datos de volumen y de análisis que me entregan. En este caso me entrega volumen. Pero no puedo hacer mucho más con la columna en general. Es bastante más rígida, yo no lo puedo extender así manualmente, a diferencia del muro. Yo puedo seleccionar el muro y me van a aparecer esos puntitos de arrastre y lo puedo extender. Aquí la columna se rige solamente por la dimensión que le puse aquí. ¿Ya? No hay otra manera de variar. Pero es bastante bueno. ¿Vale? Entonces yo podría colocar las columnas pinchando la posición donde yo quiera, pero si este fuese, por ejemplo, una estructura de un centro comercial, que en general casi siempre son puras vías de columna, son súper fáciles de hacer, yo usaría el add rate, ¿ya? Y así yo sé que me va a colocar una columna en cada una de las intersecciones de la viga. Eso yo lo puedo hacer también en las vigas. Selecciono la viga y le puedo decir, hombre, en la grilla. Y si yo selecciono, él lo que va a hacer es que me va a colocar una viga en cada una de la grilla en relación a la división que hizo la columna. Si yo no coloco la columna primero, no me va a permitir colocar la viga. No va a ser capaz de hacerlo. Si finalizo, van a aparecer esas vigas y van a estar ahí colocadas por nivel. Si este fuese una estructura de tipo wall, sería súper fácil hacerlo y súper rápido. Y tiene las mismas propiedades, ¿no? Es un elemento igual que la columna, igual que la viga, y se puede usar, pero siempre de abajo hacia arriba. Si lo tomo de arriba hacia abajo no me hace. Entonces ahí tenemos los muros, las vigas, las columnas, que son los elementos que yo necesito. Después viene el otro elemento que por lo general uno lo pone al final porque ya tiene definida toda la geometría, porque ha puesto los muros, ha puesto las columnas, las vigas, qué sé yo, que es la losa. Y aquí no me debo equivocar porque yo tengo dos losas en la estructura. Tengo una losa, que es esta, que es la losa de piso. Y losa que está aquí o la que estoy pisando. Pero esta que es el slab es una fundación. Puedo usarla igual como losa, ¿ya? Pero al momento de después yo tirarle o hacerle una tabla a las losas, no me va a salir como losa, va a salir en la fundación. Tengo que hacerlo en la categoría. Si voy a hacer una losa, con esta. Y tengo la losa estructural y aquí lo mismo. ¿Ya? A pesar de que aquí yo no voy a etiquetar las losas, es mejor siempre editarla, duplicarla y ponerle, no sé, losa de igual 15. Ese es el nombre, esta es la estructura. Esto es como un muro acostado. También tiene el mismo elemento aquí en la parte central de la estructura. Si le pongo 15, ese es el espesor. Ok.
A diferencia del otro elemento, cuando yo hago la losa y en la arquitectura lo mismo, me manda una forma de diseño distinta, me pone todo tenue, porque aquí sí yo puedo diseñar una geometría irregular. La losa no es un elemento regular, por lo tanto, él me dice que yo la dibuje. La puedo dibujar con línea, con alguna de estas figuras, con el pick line, pinchando elementos. Si yo le dibujo ese elemento, yo le voy a decir, yo creo que este elemento sea así, va a tener elementos o voladitos que van a sobresalir con los muros. O si yo quiero linear, voy a decirle que quiero que esa línea a esa cara quede siempre con el lado interior o exterior, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Lo puedo linear. O sencillamente lo puedo colocar con un volado. ¿Sí? La losa, si yo la defino por fuera, por dentro, o podría definirla de alguna otra manera, va a depender netamente de lo que para lo que yo quiero el modelo. Si yo el modelo lo quiero solamente para documentar, sacar información, por ejemplo, sacar mi elevaciones, qué sé yo, me interesa generar mi proyecto de estructura, ¿no? Yo lo voy a hacer por fuera, porque gráficamente para mis elevaciones va a ser mejor. Y si yo quisiera que este modelo además fuese cubicable, yo no lo haría por fuera, o no lo haría por un paño completo. Si yo quiero que sea realmente cubicable, 100% cubicable, la haría por pañitos y entre elementos. Si aquí hubiese una viga y una viga, la losa iría dentro de las vigas. Si yo quiero cuidar y es 100% cubicable mi modelo, debería ser así. Eso significa que es más trabajoso, por supuesto. Y voy a tener que usar más herramientas porque si yo modifico geometrías, esa losa debería modificarse automáticamente. Si no le pongo restricciones o constraints entre elementos, un elemento se va a mover, pero el otro va a quedar en la posición original. Entonces ahí tengo que usar más cosas, pero depende de lo que sea. Si el modelo va a ser para un modelo para controlar hormigones, también necesito modelar las cosas totalmente diferentes. No es lo mismo. Entonces, cómo yo modelo los elementos, cómo yo posiciono los elementos, va a depender para qué yo quiero un modelo. Si yo lo quiero solamente para documentar y sacar mi proyecto estructural, lo hago así. Si es para ubicar, tengo que hacerlo distinto. Si es para controlar hormigones, no tengo que distinto. Si es para hacer fases constructivas, también es distinto. Eso tengo que tenerlo claro. Ahora, podría hacer a lo mejor un modelo que pudiese abarcar todas esas posibilidades, pero no es tan fácil. Pero eso va a depender de eso, para qué yo quiero un modelo. Y eso tengo que tenerlo súper claro. Y cuando yo le pongo finish, él crea la losa. Y siempre me va a preguntar esto. ¿Ya? Él lo que me pregunta es si él quiere que los muros en general, porque dice los muros, quiere que queden atachados las losas, al fondo de la losa. Eso quiere decir que si yo le digo que sí, el muro automáticamente va a reconocer la losa y se va a poner abajo de la losa, se va a pegar abajo de la losa. Ya no va a pasar. En este caso, si yo le digo que no, el muro va a llegar hasta la parte superior de la losa. Y son separados. Si yo le digo que sí, va a quedar pegado abajo. Si la losa yo la muevo, el muro se va a extender con la losa. ¿Ya? Pero si yo quisiera después a ese muro que se quedó atachado, colocarle un coronamiento por sobre la losa, no me va a dejar, porque está atachado. Tengo que desatacharlo. Puede ser práctico, puede no ser práctico, depende de lo que yo quisiera. Si la losa fuese con pendiente y me gustaría que los muros me lo recortara, sí le pondría que los ponga atachados. Y si yo sé que no van a tener coronamiento sobre la losa, que me lo atache claramente. Pero si no, le digo que no. En general, uno le dice que no. Después uno puede volver a hacerlo si quise, uno puede volver a atacharlo, incluso lo puede atachar manualmente. Entonces le digo que no quiero que quede conectado, porque eso me va a impedir hacer ciertas cosas. ¿Ya? Y ahí tenemos la losa. Después nos falta hacer la losa, nunca es así limpiecita, que no tiene pasada, no tiene recorte, nunca es así. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cómo hacer las pasadas en losa. Y ahí, yo como recomendación
En general, las pasadas en losa de la arquitectura las hacen con esa herramienta, el chaff opening. Yo personalmente no lo recomiendo. ¿Ya? Primero porque el chaff opening agrega mucho peso al volumen, y lo otro es que el chaff opening es espectacular siempre y cuando todos los chaffs en toda la altura del edificio sean de la misma dimensión, y nunca es así. ¿Ya? Eso significa que tengo que ir creando distintos chaff opening, que me llega el chaff de una dimensión me llegó del 1 al 5, y después tengo que hacer otro del 5 para arriba porque el chaff se achicó, se agrandó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estructuralmente, en general, los muros hacia arriba se van disminuyendo de espesor. Entonces, ¿qué hace el arquitecto? Y que está súper bien, empieza a aprovechar más espacio, porque gana espacio. Si abajo el muro era de 30, tenía un baño y ahora es de 20, ganan 10 centímetros. Entonces, él mueve sus tabiques y el chaff muchas veces se desplaza, o lo achica, o a veces me queda bueno. Entonces, el chaff opening, si bien es cierto, es muy bueno, y arquitectónicamente lo usan, primero la interpretación que usa agrega mucho peso al volumen, porque es un volumen pasivo, ¿ya? Y aparece en todos lados. Cuando yo quiero sacar las elevaciones en la estructura, ese volumen pasivo sale. No es, para mí no es malo. Así que de ahí vemos cómo lo deberíamos hacer, o como yo lo recomiendo. Y de ahí como lo hagan ustedes ya es decisión de cada uno. Es como normalmente hemos visto nosotros en la empresa donde yo trabajo, que es más eficiente para nosotros. ¿Ya? Eso, ¿sabes, Volver? ¿Tengo que apagar algo? Yo lo veo. En la sala de acá. Sí, por eso. Ahí. En 20 minutos volvemos, así que